Julio 22. La adoración congregacional tiene el propósito de mover tu corazón de la queja egocéntrica hacia la alabanza que glorifica a Dios. En cada día de tu vida encontrarás razones para quejarte y en cada día de tu vida encontrarás razones para estar agradecido. Estos dos temas, queja y gratitud, radican en el corazón de cada uno de nosotros. Estas dos quejas constituyen cosmovisiones radicalmente diferentes, ya que ambas también constituyen perspectivas propias radicalmente diferentes. ¿Cuál es tu idioma predeterminado? ¿Te es más fácil quejarte que dar las gracias? ¿Son las quejas el sonido ambiental de tu existencia? ¿Te irritas o impacientas fácil y rápidamente? ¿Las cosas de este mundo te hacen enojar? ¿Las personas que viven cerca de ti te describirían como una persona agradecida o como una persona quejosa? Miras a tu alrededor y te impresionan todas las razones que tiene cada día para dar gracias. Te ves a ti mismo como alguien sobre quien han sido derramadas múltiples bendiciones. Te sobrecogen las numerosas cosas en tu vida que regularmente disfrutas, pero sabes que no mereces. ¿Con qué frecuencia le agradeces a Dios por sus bendiciones o con qué frecuencia comunicas esa gratitud hacia nosotros? Mencioné una frase provocativa que pudiste haber pasado por alto. Mencioné que el estilo de vida de la queja o la gratitud se define en la forma en la que te ves a ti mismo. La queja es realmente un problema de identidad. Si te has puesto a ti mismo en el centro de tu mundo, si has reducido tu campo activo de preocupación a los pequeños confines de tus deseos, tus necesidades y tus sentimientos, si realmente todo es sobre ti, entonces vives con una actitud de yo merezco. Y como lo mereces, tendrás razones constantes para quejarte. Estarás constantemente enfocado en lo que quieres, tendrás una percepción inflada de lo que necesitas y estarás demasiado enfocado sobre tus sentimientos, provocando así una larga y triste vida de quejas. ¿Por qué? Porque la realidad es que no estás en el centro, la vida no se trata sobre ti. El universo no opera para satisfacer tus deseos. Es una forma de vida oscura y desalentadora. Pero si tú humillas admitiendo que eres un pecador que no merece nada más que la ira de Dios, que en un hecho de inusual gracia Él ha volteado su rostro de misericordia y bondad hacia ti, y que cada cosa buena en tu vida es una bendición inmerecida, entonces encontrarás razones para estar agradecido a donde sea que voltees. Tu corazón estará lleno de gratitud en vez de queja. Así es donde la adoración congregacional es de profunda ayuda. Las reuniones regulares del pueblo de Dios sirvan para cambiar tu enfoque de la queja a la gratitud, recordándote quién eres como hijo de Dios y desafiándote con la hermosa y fiel misericordia de Dios hacia ti. Al ponerte en tu lugar apropiado, el Evangelio también pone alabanza en tu boca y eso es algo muy bueno. Para profundizar y ser alentado, Filipenses 4, del 4 al 9. Amén. Amén, mi hermana, muchísimas gracias. Muy buenos días eh, para todos. Que Dios les bendiga. Que el Señor nos guíe y nos sustente para la gloria de su nombre, hoy y siempre. Queja y agradecimiento. Esa es una dicotomía en la cual creo que todos vivimos todos los días. El problema es que olvidamos qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurrió. O sea, el Evangelio siempre debe ser el cernidor por el cual pasa absolutamente todo lo que ocurre en nuestra vida. Y la verdad, la matemática es clara. Lo que hizo Cristo es mucho más grande que lo que te pasa, que lo que me pasa. Es mucho más poderoso que lo que yo puedo tener o puedo dejar de tener a este lado de la eternidad. Y eso cambia radicalmente cómo ves y determinas tu existencia. En Filipenses 4 dice, por nada estéis afanosos. Y cuando la palabra de Dios dice nada, y esto lo hemos repetido muchísimas veces, quiere decir nada. Nada nos debe producir ansiedad, angustia, que es diferente a gozo, es diferente a alegría. Dice antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias,
sean dadas a conocer tus peticiones delante de Dios. Y esta mañana una de las hermanitas hablaba de agradecimiento y definitivamente agradecer, pero a veces nosotros buscamos agradecer por las cosas que nos gustan y nos parecen divertidas, emocionantes, positivas a nuestros ojos. Pero el punto es que el Señor dice que en todo, agradecer en todo y por todo. Una pena, un dolor, una enfermedad, una muerte, eh, un jefe duro, unos trabajadores necios, eh, un esposo reacio, una esposa alegona, unos hijos eh, difíciles. Es absolutamente todo, todo, absolutamente todo. Y dice que con acción de gracias. Y entonces sean dadas a conocer tus peticiones. Y luego dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Porque en últimas es una batalla de la mente. Dice que los que están en la carne, en Romanos 8, piensan en las cosas de la carne y los que están en el espíritu piensan en las cosas del espíritu. Entonces, ese es el punto. ¿Cuáles son los pensamientos que predominan en tu mente? Si esos pensamientos eh, son o en gran medida tienen que ver con el aquí y el ahora, pues eso es lo que sale. O si esos pensamientos tienen que ver con el aquí, el ahora, viendo hacia la eternidad, eso es lo que sale. Y hay algo interesante que se encontró revisando este pasaje. Y resulta que este pasaje, Filipenses 4, 6 hasta el 9, es uno de los pasajes más populares de la Escritura y es el que tiene estadísticamente más búsquedas, perdón, en la web. Eh, nos muestra el camino aprobado por Dios para pasar de la ansiedad a la paz. Y la ansiedad se genera por cualquier cosa, una enfermedad, un trabajo que no sale o un ascenso que no llega o falta de dinero o lo que fuera. Cualquier cosa produce ansiedad en el ser humano. Y desafortunadamente nuestros corazones desesperados se desvían fácilmente buscando un remedio para aquel estrés, para aquella ansiedad, para aquella molestia. Y tratamos este pasaje como, como un talismán, nos volvemos agoreros. Y lo digo porque les voy a contar ahorita más adelante, y luego me excusen, una pequeña historia acerca de este pasaje y yo. Entonces, nos perdemos en el verdadero significado del pasaje y además nos perdemos del camino hacia la paz. La paz es solamente dada por Él. Mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, mientras pensaba en una situación específica que me generó bastante ansiedad porque había que hacer una decisión, eh, mientras más pensaba en esa situación, más mi ansiedad empeoraba. Y lo mismo ocurrió cuando intenté fijar mi atención en otra cosa. Y porque la ansiedad aparecía de nuevo. No, no voy a pensar en esto, voy a pensar en lo otro. Y volví a aparecer. Entonces, Filipenses 4 vino y bueno, la oración es la respuesta. Y entonces comencé a orar y comenzó bien mi oración, pero sentí que estaba atrapado eh,
está haciendo mucho calor en estos días, en el auto caliente, respirando el mismo aire una y otra vez. Y cada línea de mi oración como que atrapaba mi aliento y sentía un anhelo más profundo de tomar aire fresco. Y la oración lo que hizo fue empeorar mi ansiedad. Ahora, ¿qué pasó? La promesa de Dios no funciona. Es mentira, no, en absoluto, en absoluto. Em, la promesa de Dios es verdadera. El tema es que yo estaba equivocado. Es decir, mi oración impulsada por la ansiedad no mejoró las cosas. Es decir, tomarla como la contra, hablando desde el punto de vista de ese mundo. eh, eh, Esto se ve a que Dios no promete que cualquier tipo de oración detendrá la ansiedad. Él prescribe que sea una súplica con acción de gracias. Un corazón que carece de gratitud no encontrará paz con Dios. Y me di cuenta, mis lamentables intentos por dar gracias a Dios no venían del corazón, sino que siempre venían precedidos de un pero. Como si dijera, Dios, te doy gracias, pero, pero. Y pasar por alto la verdadera acción de gracias conduce pues a un cóctel de otros pecados, ¿no? Que incluyen situaciones egocéntricas, cinismo, codiciar situaciones de los demás, reclamar mis derechos y en última instancia incredulidad. Y todo es contrario al agradecimiento. Yo me lamentaba de esa situación en lugar de regocijarme en el Señor. Filipenses 4:4 dice, regocijados en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijados. Y luego dice, debemos orar con acción de gracias en todo, por nada estéis afanosos. Entonces, un corazón agradecido no es solo un remedio para la ansiedad, es parte de una dieta espiritual saludable para cada circunstancia. Dice Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Entonces, el gozo solamente es algo que puede dar el Señor, y el gozo es algo que el creyente disfruta, es un don de Dios en medio del agradecimiento. El agradecimiento por todo, entendiendo que esa es la provisión de Dios para el Señor en ese momento para ti, entendiendo que eso que está ocurriendo es lo mejor que puede ocurrir en tu vida, no puede ocurrir otra cosa mejor que esa, porque Dios es bueno y su voluntad es agradable y perfecta. Y lo que Él está haciendo en tu vida, si eres creyente, es llevarte cada día más a la imagen de Cristo, glorificar su nombre, extender el reino de los cielos aquí, a este lado de la eternidad. Y un segundo error en mi intento de oración fue meditar en lo incorrecto. Mis oraciones repetían los detalles de mi ansiosa situación ante el Señor. Y lo único que hacía era como derramar gasolina sobre el fuego de mi ansiedad. Entonces lo que estaba haciendo era apoyarme en mi propio entendimiento, lo cual obviamente no debemos hacer. Es lo opuesto a confiar en el Señor. Y segundo, hacerlo supone que tenemos la capacidad de comprender nuestras situaciones, sin importar cuán simples o cuán complejas parezcan. Proverbios 3 del 5 al 6 dice, fíate en Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Entonces la única forma de apagar esos fuegos es, afortunadamente, poner nuestras mentes en las cosas buenas que menciona Filipenses 4:8, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es digno, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es honorable, si hay virtud o algo que merece elogio, en esto meditar, dice el Señor. Nuestra mente es el botín. Nosotros
casi siempre, yo hablo de mí, el primer pensamiento sobre una situación, sobre una persona, es malo. Esta persona hizo esto por tal cosa, o lo hizo por tal otra, o es que resulta que hace 3 días yo no sé qué, y entonces, no, dice que en todo lo bueno pensar, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo honorable. Siempre pensar lo mejor de esa situación, de cualquier situación. Entonces, poner nuestras mentes en estas cosas no es una acción única, ya que los fuegos de la ansiedad pueden regresar rápidamente. Y Pablo ofrece otra cosa en qué pensar. Filipenses 4:9 dice, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Las ideas del Evangelio deben estar siempre presentes. Pablo tenía razones para estar ansioso, pues escribió Filipenses y varias de sus otras cartas desde la prisión. Pero el enfoque de Pablo para combatir la ansiedad no solo era adoptar la perspectiva de Dios, sino también era ser impulsado por su poder. Pablo podía aprender de la satisfacción a través del hambre, o a través de la abundancia, o a través de la necesidad. De hecho, él escribe en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y no es el único ejemplo, Pablo. Tenemos una gran nube de testigos en las Escrituras, Hebreos 11. Acuérdense, aquellos de la fe. Y los ejemplos de hombres y mujeres fieles de la historia de la iglesia y aún creyentes en nuestras iglesias hoy modelan vidas de paz en la tribulación. Por ejemplo, como les he contado, me gusta conocer sobre estos hombres del pasado que el Señor ha usado para la extensión de su reino. Desde Martín Lutero hasta Charlie Kirk. Y ahí vemos, por ejemplo, que sus esposas murieron en medio del trabajo que el Señor les envió a hacer. Y uno pensaría, pero pues si está haciendo su trabajo, ¿cómo la esposa se muere? Hay uno que sus 4 hijos murieron. Luego el Señor les dio más, pero murieron 4 hijos por diferentes causas en medio de el trabajo que estaba haciendo este hombre. A otros los encarcelaron. Juan Bunyan estuvo encarcelado 12 años. Y en ese encarcelamiento vino el progreso del peregrino. Entonces, esa historia de estos hombres nos ayudan a moldear también nuestras vidas a este lado de la eternidad, aquí y ahora. Porque la historia que nos han contado en este tiempo es que si vienes al Evangelio todo va a estar bien. Y si estás enfermo es porque tienes algún pecado. Y si está ocurriendo algo malo en tu vida es porque algo estás haciendo mal. Y en absoluto, ¿qué mal hizo José? ¿Cuántos años estuvo en la cárcel? Sus hermanos trataron de matarlo. Estuvo separado de su padre durante muchísimos años. ¿Qué pecado tenía oculto? Ninguno, en absoluto. Simplemente es la provisión del Señor para este hombre, preparando su corazón para que pudiera hacer algo especial para la gloria de su nombre, para la extensión de su reino. Y él lo entendía. Y al final les dice a los hermanos, mire, tranquilo, ustedes pensaron en mal, el Señor lo puso para bien. Entonces, estas historias de estos hombres y mujeres del pasado también nos ayudan a entender nuestra realidad, a entender cómo Dios
ha funcionado en el transcurso de su historia y cómo ha cuidado la iglesia. Recuerden, en el primer siglo hubo persecución y los cristianos en aquel momento tenían que dejar sus casas, tenían que salir con sus hijos prácticamente al hombro corriendo. ¿Y cuál era el objetivo? Que el evangelio se propagara a todos los lugares. Y Pablo encontraba a miles de kilómetros de distancia de Jerusalén judíos creyentes en todo lugar. ¿Y por qué pasó? Porque hubo persecución. Entonces, cuando entendemos que lo mejor que puede estar pasando es lo que te está pasando hoy, entonces vamos a estar bien. Porque no se nos promete una vida sin problemas. Y es realmente lo contrario. Lo que distingue la vida cristiana es que aunque se nos promete que habrán problemas, nuestro Salvador ha superado nuestros problemas porque Él ha vencido al mundo. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y esto es una idea reveladora con respecto al aquí y a la ahora. Entender que lo que realmente es nuestro diario vivir son las situaciones complicadas, difíciles, porque estamos en medio de un mundo caído. Estamos en medio de un mundo en donde el pecado reina y es rampante en todo momento, en donde la naturaleza está gimiendo y por eso tenemos tsunamis y por eso tenemos terremotos y por eso tenemos gran cantidad de situaciones naturales difíciles y se agrava como en Venezuela cuando los hombres de manera irresponsable, por ejemplo, construyen esas casas de papel que construyeron y entonces todo se vuelve más complejo. Pero el Señor dice que ya venció al mundo, que la aflicción hace parte de nuestro diario vivir. Por lo tanto, no debe existir la queja, porque eso es nuestro pan diario. Incluso cuando nuestra comprensión de las circunstancias va de mala a inimaginablemente peor, como sucedió con Habacuc. No sé si han leído el libro de Habacuc. Ah, lo cito porque particularmente tuve que hacer un trabajo específico sobre él. Y el Señor le dice a Habacuc, mira, van a venir, van a acabar con Israel y el pueblo que va a ser un pueblo impío. Nuestra paz no descansa en nuestras circunstancias, sino en nuestro Padre fiel que juzga el mal y salva a su pueblo y es soberano sobre nuestras circunstancias. Y al final lo que dice Habacuc es espectacular, porque él le dice, pero ¿cómo vas a usar un pueblo impío para castigar a tu pueblo elegido, pensando que eran mejores? Dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Mis hermanos, es totalmente diferente el enfrentar nuestra realidad a la luz de quién es Dios que enfrentar nuestra realidad a la luz de quién, de nosotros, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de lo que yo anhelo. Cuando venimos al Evangelio, nuestra agenda va a la basura. Lo que teníamos programado para nuestras vidas va a la basura. Ahora somos siervos del Dios único y verdadero en Cristo Jesús. Ahora la agenda que vamos a cumplir es la agenda de Cristo Jesús. Acuérdense, somos ramitas que mostramos el fruto de la vid. ¿Y cuál es el fruto de la vid? Cristo. Ya vivimos
para Cristo, ya no vivo yo, dice Pablo. Ahora lo que yo hago, lo hago para la gloria de Dios, para mostrarle a Cristo al mundo. Y cuando entendemos esta realidad, entonces la queja inmediatamente desaparece. Nuestras ansiedades pueden fluir de situaciones mezquinas, graves o de algún punto intermedio, pero siempre podemos estar seguros de su presencia fiel y reconfortante. Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y cuando meditamos en estas palabras, porque a eso nos manda la palabra de Dios, a meditar en ella, a tratar de ponernos en las ropas y en los zapatos de estos hombres que están escribiendo esto, porque el Señor usa sus vivencias para darnos a nosotros luz acerca de quién es Él. Lo importante no son ellos, lo importante no es que anda en valle de sombra de muerte, lo importante es que no temerá, porque la vara y el callado infundirán aliento. Y la vara tiene una función y el callado tiene otra función. A veces nos imaginamos a los pastores como personas pusilánimes, como personas que tienen como, no sé, como debilidad. Hay un imaginario acerca del pastor, pero el pastor es un hombre fuerte, es un hombre que se enfrenta con leones, con lobos, con osos. Es una persona que está entrenada para poder cuidar y resguardar a sus ovejas. Y nosotros tenemos al mejor de todos, al más poderoso, al único poderoso. Entonces, al reflexionar sobre esta situación de mi episodio, eh, me volví menos confiado en mi poder para fabricar paz por mí mismo y más confiado en la capacidad de Dios que tiene para darme paz en las sombrías circunstancias de mi vida y de la tuya. Entonces, lo que hace que su paz sea especial no es una simple oración que elimine todos nuestros problemas de inmediato. Es que podemos conocer a aquel que lo trasciende todo y podemos llamarlo nuestro Padre soberano y amoroso. Podemos confiar que a menudo permite que las situaciones de la vida nos atraigan hacia sí y nos hagan crecer más como Cristo. Esto que está ocurriendo es para que te parezcas más a Cristo. Esto que está ocurriendo es para que confíes más en su vara y en su callado que en tu fuerza, que en tu poder, que en tu trabajo, que en tu dinero, que en tu salud. Y hoy, cada día más cerca del final, entendemos que Él es el poderoso. Cuando estamos jóvenes, pensamos que tenemos toda la vida por delante, porque neciamente pensamos que vamos a llegar a los 80, 90 años y no pensamos que el siguiente minuto podíamos estar llamados a calificar servicios en su presencia. Entonces, nuestras emociones no son esclavas de nuestras circunstancias, sino que Cristo las liberó para disfrutar de la paz y la alegría celestiales sin importar lo que pase. Y esta es la paz que el mundo anhela, la paz que Dios anhela, la paz que es en Cristo Jesús. Entonces, al considerar todos los beneficios y bendiciones que Jesús nos ha traído, comprendemos que nos regocijamos en Él y que debemos esforzarnos por manifestar este gozo. Mis hermanos, no nos gusta admitir que tenemos miedo, no nos gusta admitir que estamos ansiosos, no nos gusta admitir que somos insuficientes, porque nadie quiere ser considerado cobarde. Admitir el temor o la ansiedad se siente como reconocer una debilidad y constantemente nos enfrentamos al poderoso mensaje que las debilidades deben camuflarse y compensarse. La cultura que nos rodea nos insta a ser autosuficientes, confiados en nosotros mismos e independientes. Incluso en la iglesia podemos ser reacios a compartir aquello que podría hacernos parecer débiles en la fe.
o de alguna manera menos espirituales de lo que esperamos que otros piensen de nosotros. Tal vez solo confiemos en el pastor, consejeros, inclusive neciamente muchos cristianos van a buscar terapeutas, van a sentarse en aquel reclinable a contarle la historia a estas personas. Pues porque resulta más seguro ser vulnerable con alguien que no nos conoce y está obligado a mantener la confidencialidad. Sin embargo, si compartimos nuestros temores y ansiedades únicamente allá, en esa sala de terapia, o simplemente decidimos luchar y sufrir en silencio, nos perdemos de muchas bendiciones y estímulos que Dios desea que recibamos en comunidad con otros creyentes. Hermano, no es en vano que el Señor nos pone en una iglesia pequeña, en una congregación pequeña. Es precisamente para eso, para que nos cuidemos unos a otros, para que nos animemos unos a otros, para que nos exhortemos unos a otros, para que oremos unos por otros. Es un beneficio inimaginable que el Señor nos da, pero el pecado, nuestro orgullo, hace que no ocurra, hace que precisamente delante de ellos es que simulemos más, es que tengamos más máscaras. Entonces, Eclesiastés 4, 9, 10 dice, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro lo levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, encontramos exhortaciones comunitarias relacionadas específicamente con el temor. En la Biblia, luchar con el miedo y la ansiedad no es motivo de vergüenza. Se da por sentado. Es una experiencia humana compartida que Jesús anticipó entre sus discípulos. Con amor los animó como grupo diciendo, no temáis, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Lucas 12:32. Y hablaba en plural. Dijo, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Pablo escribió a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. El autor de Hebreos explica que nosotros somos quienes decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Nosotros, la familia de creyentes, nos exhortamos unos a otros en esta fe confiada. Mi hermano, aquí en la congregación a la cual el Señor me permitió unirme, ese es el pan de todos los días. Hermanos, casi nunca las situaciones llegan a manos del pastor o de los ancianos. Todas las situaciones se resuelven entre los hermanos. Porque se entiende que esa es la manera, porque la vida en comunidad logra mostrar quiénes somos, porque cuando invitamos a alguien a nuestra casa, porque cuando compartimos con los hermanos, pues allí mostramos quiénes somos. Y todos esos puntos negros se ven. Y entre nosotros nos animamos, nos exhortamos, resolvemos nuestras diferencias. Que la palabra de Dios dice, mira, si tienes algo en contra de tu hermano, ve y díselo a él. ¿Para qué se lo vas a decir al vecino, al otro? La murmuración lo único que hace es dividir. Entonces, si tu lucha con el temor y la ansiedad se ha vuelto demasiado pesada, para llevarla solo es el momento de exponerla a la fortaleza plena de tu comunidad. Y no estoy hablando de ir y pararse allá adelante, no. Tenemos siempre unos que están más cerca de otros. Ayer, el lunes, por ejemplo,
Tuve una conversación maravillosa con un hermano de la iglesia. Tenía ansiedad, tenía angustia, tenía pena en mi corazón sobre circunstancias que están ocurriendo. Y no solamente por el tema de mi esposa. Y cuando el hermano comienza a hablar, cuando el hermano comienza a citar la palabra, cuando el hermano comienza a recordarme el evangelio, viene un aire diferente. Siente el abrazo de mi Señor a través de las palabras, del ánimo, de la exhortación del hermano. Entonces, ¿cómo nos ayuda la comunidad cristiana cuando luchamos? Proverbios 12:25 dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. No podemos recibir buena palabra de alguien que no conoce la palabra de Dios. No podemos ir y sentarnos a un terapeuta que no conoce a Dios, no sabe quién es Él y piensa que eso que te está ocurriendo es porque tu papá, tu mamá, tu tío, tu primo, es porque 4 generaciones atrás, qué sé yo. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Necesitamos compartir nuestros temores y ansiedades para enfrentarlo juntos. Al compartir nuestras cargas y animarnos unos a otros con la palabra edificadora de Dios, la carga de llevarlas solo se aligera. El apóstol Santiago también señala la ayuda que recibimos de otros creyentes cuando nos exhorta. Dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo puede mucho. Santiago 5. Entonces, el avance espiritual sucede cuando una lucha contra el pecado se trae a la comunidad. Mi hermano, hace poco, una hermana de la iglesia, joven, se paró allá al frente y pidió perdón por haber sido necia. ¿Por qué? Porque alguien habló con ella no escuchó, luego vino con alguien más, que la palabra de Dios dice que lleve otras 2 personas para hablar con ella, y luego se expuso delante de la congregación. Y fue difícil, fue duro, claro, pero al final la victoria es del Señor. Y esta parte de la disciplina eclesiástica no nos gusta, pero es necesaria, mi hermano. Entonces el temor y la ansiedad no son necesariamente pecaminosos. Podemos asumir razonablemente que la oración es igualmente efectiva. Cuando compartimos nuestras luchas en la comunidad, tenemos acceso a la fuerza colectiva de las oraciones de nuestros hermanos en la fe. Es decir, estas son excusas que nos llevan a crecer más a la estatura de Cristo, excusas que nos llevan a depender más de nuestro Señor, excusas que nos llevan a conocernos más como hermanos en Cristo. Entonces, admitir nuestros temores no es solo para nuestro beneficio. A medida que Dios nos ayuda y nuestra fe y valentía crecen, también lo hacen la de los demás. ¿Por qué el relato de David sobre su experiencia de caminar por el valle más oscuro sin temer mal alguno en el Salmo 23 está incluido en una antología de cantos de adoración comunitaria? Porque todos nos beneficiamos de ese testimonio. Él tenía temor. Entonces, lo que Dios ya ha hecho por su pueblo muestra que hay más que suficientes razones para creer que Él puede hacer lo mismo por mí. Y lo que hablamos ahorita, el conocer las historias de estos hombres del pasado, de estas mujeres del pasado, por las situaciones difíciles que pasaron, nos hace entender que estamos caminando en un valle de sombra de muerte. Pero no temerá mal alguno mi corazón. ¿Por qué? Por Él.
por lo que ha hecho, por quién es Él. Entonces necesitamos a toda la comunidad de creyentes vivos y muertos dando testimonio de la fidelidad de Dios en medio de nuestras luchas. Cuando compartimos nuestras luchas en la comunidad cristiana, no solo encontramos ánimo para nosotros mismos, sino que también somos un estímulo para otros. Hermano, hay una hermanita en la iglesia que tiene una enfermedad sumamente extraña. Los médicos no han podido dar con el chiste de qué es lo que ella tiene. Pero cuando la vemos en el culto de adoración, cuando le preguntan cómo está, es, uno dice, pero en esta situación, ¿cómo alguien puede decir que está bien, que está contento, que su Señor, que lo que Él está haciendo en su vida es lo mejor y lo más maravilloso? Y verla con ese ánimo reconforta. ¿Por qué? Porque el Señor da la misericordia y la gracia que necesitamos para ese momento. Y si lo hizo con ella y lo está haciendo con ella, lo puede hacer conmigo. Y lo puede hacer con cualquier otro. Entonces, no escondas ni entierres tu miedo y ansiedad. No lo reserves exclusivamente para ti. De ninguna manera es un sustituto de la fortaleza colectiva y el ánimo que encontramos en la comunidad de creyentes. Espera que Dios obre en medio de tus luchas con el miedo y la ansiedad. Espera que Dios obre a través de su pueblo mientras compartes tus luchas en la comunidad. Y aquí es donde la adoración congregacional es de profunda ayuda. Las reuniones regulares del pueblo de Dios sirven para cambiar tu enfoque de la queja a la gratitud, recordándote quién eres como hijo de Dios y desafiándote con la hermosa y fiel misericordia de Dios hacia ti. Al ponerte en el lugar apropiado, el Evangelio también pone alabanza en tu boca. Y eso es algo maravilloso. Regocijaos en el Señor. Y otra vez los digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si alguno es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, eso haced, y el Dios de paz estará con nosotros.